En unos momentos va a iniciar, ya está iniciando la grabación. Ok, entonces me gustaría checar algunos ejercicios para seguir un poquito con la práctica y bueno, vamos a darle. Ok, entonces, a ver, eh, considérese, a ver, ejercicio. Vamos a considerar la siguiente transformación, que sería t de x, y igual a x veces a más y veces b con a y b linealmente independientes. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, más o menos, acuérdense, estamos trabajando todo en R2. Entonces, A y B son vectores en R2. ¿Y qué significa que sean linealmente independientes? Que cualquier combinación lineal que se dé de los vectores, que podamos dar de los vectores, cualquier combinación lineal que podamos dar de los vectores A y B igualada a cero, implica necesariamente que los coeficientes que intervienen en esta combinación lineal son todos y cada uno de ellos cero. Bueno, en este caso solo dos coeficientes, ¿verdad? Los dos coeficientes que intervienen ahí pues son cero, el número real cero. Eso significa algebraicamente que sean linealmente independientes. Geométricamente significa pues que son vectores no colineales, que no viven en la misma recta por el origen. ¿Ok? Entonces, me gustaría que reflexionen un poquito sobre esta transformación del plano y que imaginen, que traten de imaginar y si es posible de dar ahí algunos argumentos, eh, incluso intuitivos, de cómo se transformaría el plano, cómo quedaría transformado el plano una vez que se le aplique esta transformación T. ¿Cómo queda transformado el plano? Por ejemplo, bueno, como para hacernos una mejor idea de esto, a veces conviene, usualmente, en muchas ocasiones conviene eh, pensar, en primer lugar, para darse una idea, para uno darse una idea de cómo es que va a quedar transformado el plano, conviene saber cómo van a quedar transformados los ejes coordenados. Cuando estoy pensando en el plano, estoy pensando en el plano con sus ejes coordenados perpendiculares, X y Y, los usuales, y entonces convendría imaginar cómo es que van a quedar transformados tanto el eje X como el eje Y a través de esta transformación T. Y a partir de eso, probablemente ya nos podamos hacer una idea de cómo se van a mover los puntos del plano, cómo es que van a quedar convertidos, ¿verdad? De tomar un punto P del plano, XY, y entonces entender cómo va a ser su transformado P', ¿verdad? El nuevo plano. Entonces me gustaría que ahorita, en unos 2 minutos que les deje, que hagan una pequeña reflexión de esto que les estoy preguntando, ¿no? ¿Cómo queda transformado el plano o el plano euclidiano XY, ¿vale? A ver, piénselo, les dejo 1 o 2 minutos, ¿no? Más o menos unos 2 minutos.
para que lo piensen un poquito y ahorita lo analizamos entre todos. ¿Cómo ven, chicos? A ver, vamos a hacer un pequeño, unos dibujitos, ¿no? Aquí les preparé un dibujito, nada más para hacernos una idea. Entonces, eh, permítanme. Ok, a ver, espero que más o menos se vea. Ahí tengo, ahorita les voy explicando qué son esas líneas, ¿no? Esto es, desde luego, solo una sugerencia de cómo podemos abordar esta pregunta. Pero pues cada uno tendrá su enfoque, ¿no? Entonces, esto que voy a hacer, esto que les voy a platicar es una sugerencia, ¿sale? Entonces, aquí hagan de cuenta que este es el eje X, bueno, aquí lo puse gordito. Este es el eje X, aquí está el eje Y, ¿sí? Y voy a hacer más delgadito. Digamos que aquí está, bueno, a ver, este sería el vector. Vamos a poner el 1,0 y este es el 0,1, ¿sale? Los canónicos. Luego aquí está el vector A y aquí está el vector B. ¿Ok? Es un caso más o menos particular, ¿no? Entonces, puesto que por hipótesis A y B son linealmente independientes, en principio ninguno de los dos puede ser el vector nulo y además pues están así abiertitos, ¿ok? Entonces, la transformación T, la voy a escribir de este lado, la transformación T tiene la forma T de x, y igual a x veces a más y veces b. Que ya saben que A y B linealmente independientes. Bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo considero digamos, el vector, bueno, a ver, en principio, lo que podemos decir es lo siguiente. A ver, ahí más o menos tengo un esbozo, ¿verdad? Perdón, un planteamiento general, geométrico, de lo que se está pues, diciendo en el problema. Entonces, puesto que, perdón,
Fíjense, puesto que A y B son linealmente independientes, a ver, lo voy a escribir aquí, a ver si cabe, creo que sí. Puesto que A y B, puesto que A y B son lineal, lo voy a poner así, LI, linealmente independientes, el conjunto, aquí unas observaciones que vale la pena hacer, el conjunto X veces A más Y veces B con X y Y en R, ¿sí? X y Y números reales, ¿sí? Es todo el plano euclidiano, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con esto? Es todo el plano euclidiano. De hecho, si se dan si lo piensan un poquito con unas simples cuentitas, a ver dónde lo hago, dónde lo hago. Lo voy a hacer de este lado, ¿ok? Con unas simples cuentitas lo que tenemos es que, de hecho, lo voy a poner aquí. Fíjense que si yo tomo un punto cualquiera del eje X, ¿sí? En particular, por ejemplo, el 1,0, ¿qué es lo que tenemos? T de x, cero es igual a x veces a y t, si yo ahora tomo un punto cualquiera del eje Y, ¿sí? En particular podría ser el 0,1, t de 0, y es igual a ¿qué? A y veces b. Y esto que estoy escribiendo, que es tan simple, ¿qué es lo que está significando en relación a pues, lo que está haciendo t? ¿Qué es lo que significa? Lo escribo y mientras ustedes rápidamente lo piensan, ¿va? Que t transforma el eje X lo está, este eje, ¿en qué lo está transformando? En la recta por el origen, cuyo vector director es A, ¿cierto? Es decir, la transformación T está transformando esta recta, la está transformando precisamente en esta recta de aquí, ¿sí? Bajo la transformación T, todo este eje, que es una recta finalmente, está siendo transformada, esta recta está siendo transformada en esta recta verde. ¿Sí están de acuerdo todos? Es lo que está diciendo precisamente este pequeño cálculo de aquí, ¿verdad? Esta pequeña cuentita de aquí está diciendo que toda esta cosa, todo este cuate, se está transformando en este otro cuate, ¿sí? ¿Y qué es lo que me está diciendo esta otra cuentita? Pues que todo este eje, ¿sí? Todo el eje Y está siendo transformado, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se entienda, espero que se entienda así mejor, que todo este eje, perdón, todo este eje Y, ¿sí? Todo el eje Y está siendo transformado en esta recta azul. Son rectas por el origen, ¿ok? Entonces, esta cosa está siendo transformada en esta cosa bajo T y este eje está siendo transformado en esta recta bajo T. ¿Ok? Sí queda claro eso, sí queda claro qué es lo que está pasando. Es decir, estamos obteniendo nuevos ejes coordenados, ¿verdad? Acuérdense que cuando estábamos pensando, cuando trabajamos las reflexiones, las rotaciones y las traslaciones, pensamos un poco en cómo es que se transformaban los ejes originales. Por ejemplo, decíamos, pues el eje X se transforma en un eje, en un nuevo eje que llamamos X', y el eje Y se transforma en un nuevo eje que llamamos Y'. ¿Ok? Entonces, estas rectas, la verde y la azul,
serían nuestros nuevos ejes coordenados del plano transformado, del plano XY transformado mediante T. Más o menos queda claro lo que estoy diciendo, para todos queda más o menos eh, entendido lo que digo. Lo voy a escribir, a ver. Asimismo, T transforma el eje Y en la recta por el origen, o sea que viene a ser esta de acá, me parece, ¿sí? Cuyo vector director es B. ¿Están todos de acuerdo con esto? Cuyo vector director es B. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo con esto? No hay ninguna duda. Entonces, fíjense que finalmente tendríamos una especie de plano así. Aquí estaría el vector A, más o menos aquí estaría el vector B. Esto, por ejemplo, sería A más B, ¿verdad? Y entonces el plano, en términos generales, el plano quedaría transformado en este nuevo plano, o sea, que viene a ser el mismo plano, ¿verdad? Pero los puntos sí van a tener otras coordenadas, ¿verdad? Porque un punto P en el plano original, un punto P en este plano, pues se va a transformar en un punto P' en este otro plano, ¿verdad? Pero las coordenadas, por ejemplo, en tanto que las coordenadas de este punto P están dadas por estos ejes perpendiculares, las coordenadas de este punto P' van a estar dadas por estos nuevos ejes oblicuos, ¿verdad? Aquí ya tenemos un plano, es el mismo plano, pero establecido mediante un sistema de ejes oblicuos, ¿verdad? Que no forman un ángulo recto como en este caso, ¿verdad? Aquí ya los ejes son oblicuos, es decir, este viene a ser el eje X', o sea, el transformado, y el eje Y', el eje transformado. ¿Sí están todos de acuerdo con esto? ¿Todos están bien de acuerdo con esto que estoy diciendo? Entonces, más o menos esta sería una imagen, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, eh, la recta, la identidad, esta es la identidad, a ver, aquí tengo a la identidad. Esta, hagan de cuenta que es la identidad, ¿sale? Aquí está el 1, 0, el 0, 1, y este es un pedacito de la identidad, ¿sí? Esta es la recta identidad. Entonces, esta recta, ¿en qué quedaría transformada bajo T? ¿Cómo se transformaría bajo T? ¿En quién que se transformaría? O sea, aquí está la transformación T, ¿verdad? Esta recta quedaría transformada en esta recta de aquí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque simplemente tendríamos que T, por ejemplo, de 1,1, que puede ser el vector director de, de la, de la recta identidad, es igual a ¿qué? Es igual a 1 por A más 1 por B, que es igual a A más B. Entonces, A más B sería precisamente el vector director de la nueva recta. ¿Ok? Entonces, y luego T evaluado en, digamos, en X, X, sería X veces A más X veces B, es decir, un múltiplo del vector A más B. Entonces, efectivamente, esta recta de aquí, esta recta de aquí, sería la que tiene por vector directo, que tiene como uno de sus vectores directores al vector A más B, es en lo que se transformaría, en lo que se transforma la recta identidad X, X bajo T. ¿Ok? ¿Sí están todos de acuerdo con esto? ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿O hay alguna duda al respecto? Para que más o menos se vayan haciendo una idea, ¿no? De qué es lo que está haciendo
esta transformación al plano, ¿sí? En general, por ejemplo, si nosotros podríamos decirlo así, a ver, lo voy a escribir para que quede asentado. En general, a ver, lo voy a escribir por acá. Observen lo siguiente, en general, la recta, lo voy a escribir aquí, a ver, la recta por el origen. Fíjense, entonces aquí hay varias cosas que preguntarse. Uno dice, a ver, entonces aparente, esto lo que me está diciendo es que esta transformación T transforma rectas en rectas, ¿verdad? ¿Qué le hace a los círculos? ¿Qué le hace a las parábolas? ¿Qué le hace a, en general, alguna figura geométrica interesante que tenga en el plano original? ¿Cómo la transformará, verdad? ¿En qué quedará transformada en este otro plano? ¿Cómo se verá en este otro plano de aquí? ¿Sí? Aquí solo estamos discutiendo un poquito sobre las rectas, nada más cómo están siendo transformadas las rectas. La recta por el origen, cuyo vector director es el vector x0, y0, vamos a denotarla así, la recta por el origen cuyo vector director es el x0, y0, se transforma mediante t en la recta por el origen cuyo vector director es x0 por A más y0 por B. Es decir, la recta L subíndice x0A más y0B. ¿Sí estamos de acuerdo todos con esto que estoy diciendo? Es decir, la recta de manera muy esquemática, ¿qué pasa por el punto x0, y0 que tiene por vector director al vector x0, y0? Queda transformada mediante esta transformación T en esta otra recta, ¿sí? x0A más y0D. ¿Sí estamos de acuerdo todos con esto que estoy diciendo aquí? Entonces es un esquemita general, ¿no? De más o menos qué es lo que está haciendo esta transformación y desde luego, como les decía, pues uno puede empezar a hacerse un montón de preguntas, ¿no? Que aquí más o menos estamos viendo qué le hace a las rectas por el origen. Nos podemos preguntar qué le hace a una recta que no pase por el origen, qué le hace a una circunferencia. Podemos empezar por circunferencias centradas en el origen, por ejemplo, a la circunferencia unitaria, qué es lo que le hará, en qué la transforma, en qué figura geométrica la transforma. Puesto que los ejes coordenados del nuevo plano son oblicuos, como que una circunferencia no la va a dejar en una circunferencia, a lo mejor como que la deja aplastada o algo así, ¿no? Entonces uno puede imaginarse la dejará en una, transformada en una especie de elipse o qué onda, ¿no? O sea, puede empezar a conjeturar y entonces aquí es donde uno empieza a ver, pues a experimentar, ¿no? A ver qué es en qué queda transformada una figura, un círculo unitario centrado en el origen, cómo es que se transforma, cómo es que se ve ya transformado en el plano cuyos ejes son, pues los ejes ya son ejes oblicuos, ¿verdad? Serían las rectas L subíndice A, L subíndice B, es decir, la recta por el origen, cuyo vector director es A, y la recta por el origen, cuyo vector director es B, bueno, uno de sus vectores directores. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Vamos bien? Sí, más o menos queda claro el análisis, es un análisis rápido, sencillo, pero excelente, Ángel, muchas gracias. Si a alguien no le queda muy claro lo que estoy diciendo, con toda confianza lo puede expresar y tratamos de ser más detallistas, ¿no? Entonces, pues esto se los voy a pasar al ratito, estos esquemas, y pues ustedes mismos, ¿no? Váyanse haciendo preguntas, ¿no? Por ejemplo, trabajen las rectas, ¿no? Que es lo más sencillito, trabajen las rectas. Y fíjense que, bueno, con esta idea de irse preguntando cosas cada vez más y más y más generales,
A veces podría ser un poquito como que son preguntas un poquito caprichosas, podría ser, eh, o preguntas que no están bien del todo bien estructuradas, quizás, pero que sí vale la pena hacérselas, y es en general, eh, una transforma por ejemplo, uno podría preguntarse esta cosa es una transformación, rígida, y si es una transformación rígida, respetará, pues vemos que transforma a rectas en rectas. En general, ¿será que una transformación rígida transforma a rectas en rectas? ¿Sí? Esta es una pregunta ya de naturaleza muchísimo más general, ¿verdad? Entonces, hay un montón de preguntas que uno se puede ir haciendo y aquí nada más propongo algunas para que ustedes, pues si tienen tiempo, ahí por ahí se encarrilen y por su propia cuenta, acuérdense que ahorita es bien importante que por su propia cuenta vayan investigando un poquito más, ¿vale? Todas estas, eh, digamos, eh, representaciones geométricas, aunque sencillas, de este tipo de transformaciones son útiles cuando uno ya entra verdaderamente a la abstracción, ¿sale? Porque a veces estas representaciones geométricas nos orientan un poquito cuando ya estamos trabajando cosas muy abstractas, que por ejemplo viene a ser en álgebra lineal uno o álgebra lineal 2, ¿sale? Ahí es donde ya uno ve cosas más abstractas y no se lo imagina tan fácil. Y este tipo de representaciones geométricas, aunque sencillas, de vez en cuando pueden ser de utilidad. Bueno, vamos a otro ejercicio. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer a este respecto, a este ejercicio? Le digo, lo traté de trabajar de manera muy rápida para no clavarnos tanto, bueno, para no aburrirlos, pero como ven, hay muchas cosas que preguntarse todavía. Solamente dibujamos el esquema general de cómo es que se ve esta transformación, ¿verdad? Al menos vimos qué es lo que le hace a los ejes coordenados, los transforma a X, lo transforma en X', perdón, a X lo transforma en X', a Y lo transforma en Y', a esta recta, a la recta de identidad la transforma en esta recta, y bueno, uno se puede hacer un montón de preguntas más. Bueno, ok. Entonces, si no hay preguntas, bueno, esto ya queda contestado con ese dibujito. Vamos a una pregunta un poquito más sencillita. Eh, A ver, esa es muy sencilla, ¿no? Pero para que no se nos olviden las cosas. Otro ejemplo, ¿no? Bueno, otro ejercicio. A ver, sí. Sea t de x, y igual a menos x, y. Y este les puede ayudar para la última pregunta que quedó de la sesión anterior, ¿verdad? Que faltaba por ahí, estábamos pensando en una posible transformación que completara un triangulito, ¿verdad? Un diagramita al final de la sesión anterior, lo han de recordar. Nos estábamos preguntando por una transformación, ¿verdad? Que completara un triángulo. ¿Sí? Más o menos se acuerdan todos de esto, si no, ahí lo checan, por favor. Esto podría ayudarles. Séate de esta forma, ¿no? ¿Qué tipo de transformación es T? ¿Qué tipo de transformación es T? ¿Qué es lo que está haciendo T? ¿Qué tipo de transformación es T? Bueno, aquí es muy sencillito. Fíjense que T de x, y que es igual a menos x, y. Es sencillito, pero lo pongo para que vuelvan retomen esta última pregunta, la que acabo de señalar de la sesión anterior, y traten de responderla, ¿sale? Esto les va a ayudar, creo yo. Es igual a x por menos 1,0 más y por 0,-1, ¿verdad? Luego nosotros podemos tomar a u como el vector menos 1,0 y u ortogonal queda establecido por el 0,-1, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo siguiente. Bueno, lo pongo de este lado. Tenemos lo siguiente. Tenemos que T de I es igual a U, T de J
Acuérdense, I y J son los canónicos. Ay, perdón, ya no vi que estaban, escribiendo, algo escribieron y ya no puse atención, permítame. Pregunta que si es una, reflexión. Sí, no, no te preocupes, Carla, no, no te preocupes. Pareciera, ¿verdad? Sí, da la impresión, y es válido que uno diga: "A ver, creo que es una reflexión", y entonces uno empiece a ya a atacar analíticamente, eh, el problema, y entonces, casi como Carla que dice: "Me equivoqué", es enseñanza, Carla, o sea, a veces uno aprende más equivocándose que siempre acertando. Sí, es que parece, efectivamente, parece una reflexión, efectivamente. Pero, o sea, el uno decir, es una reflexión, ya es la semillita para entonces uno empezar a atacar, ¿verdad? El problema y entonces, pues decir, sí, efectivamente es una reflexión, no me equivoqué, es esta otra cosa. Pero precisamente el aventurarse y decir, creo que es esto, es la semillita, lo primerito para empezar a atacar el problema. Pero muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias. No importa si se equivocan, es lo de menos. Se dan cuenta que entonces TDJ es U ortogonal y que, pues, naturalmente el vector U es unitario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, T es una rotación positiva de pi radianes, ¿verdad? O sea, por un ángulo de pi, ¿cierto? ¿Sí están todos de acuerdo? Ahora ya con estas cuentitas, hagan ustedes el análisis geométrico, ¿sale? Hagan el análisis geométrico, reflexionen un poquito, piensen qué es lo que está haciendo geométricamente esta T y vean que concuerda con el análisis algebraico, ¿ok? Vamos al siguiente ejercicio. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Que queda de tarea para ustedes, de tarea moral, hacer el análisis geométrico, ¿ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, sigo. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejercicio. Vamos a tomar a t igual. Aquí voy a poner las ecuaciones coordenadas. ¿Se acuerdan? Las ecuaciones coordenadas de t igual a 1 entre raíz cuadrada de 2 por x menos y. X' es eso. Y y' es igual a 1 entre raíz cuadrada de 2 por x más y. Entonces, ¿qué tipo de transformación ¿Qué tipo de transformación A ver, les doy 2 minutos para que lo piensen, ¿vale? A ver si pueden indicar qué tipo de transformación Les dejo 2 minutos para que lo piensen. 1 minuto, 2 minutos. ¿Ok? Entonces, a ver, lo que podemos hacer es lo siguiente. Noten, bueno, esta forma de expresar a t es
Carla dice que es una rotación. Edgar, sí, excelente ese aprendizaje, pero en este caso sí tienen razón, es una rotación. Excelente. Está excelente. Esta es otra forma de expresar a T, lo escribo aquí, y si yo me equivoco, me rectifican, ¿sale? Si yo estoy equivocado, me dicen. Pero esta es, bueno, aquí pongo una forma equivalente, este de x, y igual a 1 entre raíz cuadrada de 2 por x menos y, x más y, ¿ok? Y entonces eso, a su vez, da la pauta para entender que t se puede escribir, desde luego, esto es a través de estar pensando un poquito, es de la forma x por 1 entre raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 2, más eh, y por menos 1 entre raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 2. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Más o menos bueno, no más o menos, sino todos están de acuerdo con esto. Entonces, u queda establecido precisamente como 1 entre raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 2, y u ortogonal queda establecido como menos 1 entre raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 2. ¿Cierto? ¿Sí están de acuerdo todos con esto? Esto es precisamente, el hecho de expresar así a t significa que efectivamente t es una rotación. Ahora, la cuestión sería dar una interpretación geométrica de t, ¿vale? Hay que dar una interpretación geométrica de t. Entonces, eso les queda como tarea moral, dar una interpretación geométrica de t. De este lado voy a poner los elementos que faltan. U viene a ser, lo hago lo más rápido posible, u viene a ser 1 entre raíz cuadrada de 2. Bueno, mejor así. Queda claro que es esto y que T de J es, perdón, U ortogonal. Y desde luego la norma de U es 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así lo escribo acá, T es una rotación, ¿verdad? ¿A dónde lo escribí? Por lo tanto, ¿ok? Sí, esa sería como que una respuesta un poquito ya más completa. Si hay alguna duda, algún comentario, si hay algo de lo que acabo de hacer que no empate con lo que ustedes estaban pensando, pueden, por favor, decirlo y lo checamos. Pero si todos estamos de acuerdo más o menos, entonces continúo. ¿Sale? ¿Continúo? Bueno, sigo. Si hay alguna duda, ya saben. A ver, permítanme un momento. Ok, aquí me gustaría ahora hacer algo de naturaleza un poquito más abstracta, algo que tiene que ver con una demostración, como para ir complementando la teoría, los ejercicios teóricos con los ejercicios prácticos. Entonces, como ven, lo que acabo de hacer, pues, implica pensar y hacer un poquito más cosas de las que acabo de hacer yo. Pues en primer lugar queda pues establecer las interpretaciones, los dibujitos, la geometría de cada una de estas transformaciones y de la primera transformación de la forma x veces a más y veces b. Ahí quedan muchas preguntas por hacerse. Quizás ustedes podrían plantearse bueno, aparte de los planteamientos que ya les hice, otros planteamientos que pues igual en su momento no los pueden resolver, pero pues parte importante del quehacer de un científico, de alguien que procura pensar mediante las matemáticas, es hacerse en principio muchísimas preguntas
la mayoría quizás inútiles, pero así es el camino, y algunas de ellas destacadas que en un principio uno no tiene ni idea de cómo responderlas. Es a través del tiempo que si uno tiene suerte las responde y si no quedan para la posteridad y alguien más las resolverá o alguien más verá que esas preguntas pues finalmente tampoco tenían mucho sentido o en una de esas sí, pero pues así son las cosas, así es como funcionan las cosas, ¿ok? Entonces, háganse muchas preguntas y seleccionen ustedes las que podrían ser interesantes, las que no, pues tampoco las tiren, déjenlas ahí guardadas y seguramente muchas de ellas no pueden responder, algunas sí y está muy bien, ¿ok? No se sientan mal si no pueden responder las preguntas que se hacen, eso es lo más natural del mundo, ¿ok? Como equivocarse es bien natural y como les digo yo, según mi experiencia, a veces eh, de las equivocaciones es que uno más aprende. Bueno, entonces, no sé si tengan algo que comentar, algo que decir. Si no es así, continúo. Voy a con una demostración. Sí, hay que ser muy fíjate que eso es importante, sí, practicar continuamente para que uno, al paso del tiempo, se dé cuenta, Carla, bueno, de que es muy común en un principio utilizar lo que se quiere demostrar, ¿no? Y solo a través del tiempo, de la experiencia y de la práctica es que uno puede quitarse de este error común. Sin embargo, hay partes de las matemáticas que son tan sutiles que incluso un excelente matemático se puede equivocar, puede dar con un error de lógica así de principiante, pero es porque las matemáticas se vuelven muy abstractas, incluso para los mismos matemáticos, ¿no? Entonces, pero pues queda de uno hacer el mayor esfuerzo para evitar este tipo de errores. Ahí recae gran parte del trabajo de uno, ¿no? El hacer todo lo posible para evitar caer en este tipo de errores y no tengas miedo, ¿no? Eh, vuelve, haces tu demostración, vuelves a pensarla, vuelves a checarla, te das un tiempo y vuelves a checarla y así hasta que digas, creo que ya quedó bien. Y si no quedó bien, bueno, pues ya alguien te dirá y entonces ya poquito a poquito irás, pues, depurando tu estilo, ¿ok? Bueno, entonces, ya para no quitar, para no, que no se vaya el tiempo, eh, propongo este ejercicio. Demuestre, yo lo voy a hacer de manera muy algebraica y va a quedar para ustedes la interpretación geométrica, que por cierto, se los anticipo, es muy sencilla, ¿ok? Demuestre que toda reflexión, lo voy a hacer un poquito rápido porque ya prácticamente se acabó el tiempo y no les quiero quitar tanto tiempo extra. Y queda para ustedes la interpretación geométrica, hacer la construcción geométrica de esto que yo voy a hacer, ¿ok? Y claro, que si tienen dudas de esto que voy a armar, pues ya me irán diciendo. Demuestre que toda reflexión respecto o alrededor de una recta que pasa por el origen es se puede interpretar, se puede ver como la composición de una rotación alrededor del origen y una reflexión muy particular, ¿eh? Una reflexión respecto del eje X o alrededor del eje X. ¿Ok? A ver, chequen otra vez el enunciado para que más o menos se den una idea de qué es lo que está planteando el ejercicio, ¿sale? Yo tomo una reflexión arbitraria, ¿sí?
una reflexión general, y entonces tengo que demostrar que esta reflexión se puede ver como la composición de una rotación alrededor, una cierta rotación alrededor del origen y una reflexión muy particular, ¿ok? Entonces, demostración. Sí, ya todos más o menos tienen en claro lo que pide el enunciado. Entonces, yo doy una reflexión arbitraria, empiezo dando una reflexión arbitraria y tengo que proponer una rotación particular y de tal modo que al componerla con esta reflexión que ya me están dando, que es la reflexión alrededor del eje X, al componerlas, pues yo debo de obtener la reflexión primera, la que estoy dando, ¿no? La reflexión general. Ok, voy a hacer la demostración aquí. Demostración. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Ok, rápido lo hago. Sea, como lo dije, vamos a tomar una reflexión arbitraria, ¿no? Sea de R2 en R2, una reflexión respecto a una recta L, ¿ok? O sea, alrededor de una recta por el origen. Entonces, aquí solo estoy planteando los principios, la estructura algebraica de una reflexión, que ya la hemos visto, ¿verdad? Entonces, V de P, donde P es un punto de la forma X, Y, pues es bueno, la regla de correspondencia de V es X veces U menos Y veces U ortogonal, con la norma de U igual a 1, U es un cierto vector unitario. Asimismo, el vector C igual a un medio de I más U, pues es un vector director para L, ¿verdad? Ok, aquí solo estoy escribiendo pues parte de lo que se está planteando, ¿no? En el enunciado de este ejercicio, que se me dice, toma una reflexión arbitraria alrededor de una cierta recta L, y entonces verifica qué es la composición de una cierta rotación y de una reflexión muy particular. Entonces ya tomé la reflexión arbitraria. Ok, eh, ahora aquí, pues como está diciendo el ejercicio, eh, se supone que va a intervenir una reflexión particular, que es la reflexión respecto del eje X. Vamos a establecer esa reflexión, ¿ok? Sea V' de R2 en R2, la reflexión del plano respecto del eje X, ¿ok? Entonces, si checamos, pues resulta que V' de X, Y es igual a X, menos Y. ¿Sí? Esta sí es una reflexión, quizás es como la que estabas pensando, Carla, en una de esas, que bueno, pues sí, efectivamente es una reflexión porque es de la forma X por 1,0 menos Y por 0,1, ¿verdad? Y pues aquí la idea es que este es el V y este sería el V ortogonal, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, pues ¿qué más tenemos? Efectivamente que V' de I, del vector canónico I, es V, y que V' de J es como se estableció en la fórmula general, es menos V ortogonal. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con esto que estoy escribiendo? Hasta aquí vamos más o menos bien. Ok, entonces ahora corresponde tomar la rotación, ¿sí? Que al componerla con esta reflexión tiene que coincidir con
esta reflexión de aquí, ¿sale? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Permítame, voy a tomar una nueva página. Siento que me voy muy rápido, me dicen, ¿sale? Ahora, tómese la rotación y aquí vale la pena que reflexionen que efectivamente esta cosa es una rotación. R, que va de R2 en R2, porque acuérdense que es una transformación del plano, definida por R de X, Y igual a X veces VI. Fíjense que esta V es de la reflexión general que tomé en un principio, menos Y veces VJ. ¿Sí? Hay que verificar que efectivamente esta es una reflexión, ¿verdad? Es una rotación. Y pues es que esto viene a ser X veces, ¿quién es VI? Pues es U menos Y veces, ¿y quién es VJ? Habíamos quedado que era menos U ortogonal, ¿verdad? Y esto es igual a X veces U más Y veces U ortogonal. Entonces, efectivamente, es una rotación, ¿verdad? Sin ningún problema. Ahora, fíjense que el chiste, aquí, el chistecito de esta rotación es precisamente el haber tomado a, a BI y a BJ, ¿verdad? Para definirla. Ahí está el chiste. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué se me ocurrió tomar así a la rotación R? ¿Por qué? ¿Por qué la he tomado así? Y la respuesta está en hacer un análisis geométrico de lo que está pidiendo este ejercicio. Y es por ello que les pido así encarecidamente que ustedes hagan el análisis geométrico para que caigan en cuenta de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Sale? Aquí aparentemente uno puede decir, te lo sacó de la manga, pero no. Y el análisis geométrico es muy sencillo, chicos. Entonces, por ello quiero que lo hagan. Entonces, ahora fíjense, eh, voy a escribir aquí algunos detallitos para que no quede ningún género de duda. Ya casi terminamos, otros 2 o 3 minutos, por favor. Claramente, R de 1,0 es igual a DI y R de 0, menos 1 es igual a DJ. Fíjense que ahora yo estoy determinando, o sea, ¿por qué? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué estoy tomando la evaluación de R en 1,0 y en 0, menos 1? ¿Sí? Usualmente cuando uno toma una rotación, uno dice, la rotación, pues me va a transformar al vector I en y me va a transformar al vector J en. ¿Y por qué ahora yo estoy diciendo la rotación R transforma al vector I en y al vector menos J en? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pequeña variación? También vale la pena que lo reflexionen, porque la rotación, lo digo de una vez, la rotación ya no está trabajando sobre el plano XY, sino está trabajando o pretende trabajar sobre su transformado, ¿sí? Sobre una vez hecha la reflexión. A ver, lo digo un poquito rápido porque ya se acabó el tiempo, chicos, pero si me estoy yendo muy rápido, díganme, por favor, ¿sí? Luego, entonces, y ya con esto concluimos. Fíjense que si hago la composición de R con D', la idea es que tengo que obtener a B. Esto es igual a R de D' de X, Y, ¿sí? Que es igual a, lo voy a poner aquí abajito, es igual a R de X menos Y, que es igual a X veces VI más Y veces VJ, chequenlo por favor, y esto es igual a X veces U más Y veces menos U ortogonal, que es igual a X veces U menos Y veces U ortogonal, ¿sí? Que es igual precisamente a V de X, Y. Entonces, sí, efectivamente, la reflexión D se puede ver como la composición de esta rotación que yo definí y la reflexión por el alrededor del eje X, lo cual
demuestra lo afirmado por el teorema. Bueno, no le puse teorema, pero ahorita le pongo teorema. Y ya, cuadrito. ¿Ok? Me fui un poco rápido, pero me gustaría mucho que, por favor, ahí ya no sé dónde quedó. Bueno, el enunciado, ¿no? Ahí por ahí anda el enunciado, ya no sé dónde lo puse. Bueno, a ver, todo checo. Pero sí, ¿no? O sea, ahí está, precisamente eso es lo que pedía el enunciado, ¿no? El checar efectivamente que la transformación, la reflexión D se puede ver como la composición de una cierta rotación que a nosotros nos toca definir con una reflexión particular que es la reflexión alrededor del eje X, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo del teorema, ¿no? Y pues del enunciado, y pues ya lo acabamos de demostrar. Geométricamente es muy sencillo, fíjense, les platico rapidísimo. Aquí tengo estos dos esquemas que ya habíamos trabajado de las rotaciones y las reflexiones. Aquí, bueno, a ver si pinta, sí pinta. Esta corresponde a una rotación, esto corresponde a una reflexión. Fíjense que si yo, a ver, lo voy a hacer un poquito, bueno, así creo que está bien. Lo hago rapidísimo esto. Aquí, fíjense. Espero que más o menos se comprenda, ¿sí? Aquí, este punto P, hago la reflexión alrededor del eje X, ¿va? La B', aquí queda este punto. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a I, si al eje X lo roto de tal modo que coincida precisamente con D de I, que eso es lo que yo hice, ¿verdad? Sí, claro que sí, voy a subir estas notas, voy a subir todo. Claro que sí, Edgar. ¿Qué pasa si si hago una rotación de tal modo que el eje X coincida con el eje X'? Fíjense, el eje X' y el eje Y' ya están dados porque estoy suponiendo que tengo una reflexión arbitraria D, ¿ok? Entonces ya tengo definido a B de I, que es U, y ya tengo definido a D de J, que es menos U ortogonal. ¿Vale? Y eso es porque estoy suponiendo que tengo una reflexión alrededor de una cierta recta L, que aquí está su vector director, ¿ok? Lo que establecí en un principio. No, de nada, Edgar. Gracias a ustedes. Entonces, fíjense, es más o menos sencillo. Si yo hago una rotación de tal modo que el eje X coincida con el eje X', es decir, si yo hago que pase esto, entonces, fíjense que este punto necesariamente tiene que caer aquí, ¿verdad? Aquí, exactamente aquí. Más o menos sí se ve por el dibujito. Entonces, fíjense, primero hago primero tengo un punto P' arbitrario, hago la reflexión alrededor del eje X, luego hago esta rotación especial que haga coincidir al eje X con el eje X', dado previamente por la reflexión B, y este punto va a quedar aquí. Entonces, finalmente, el punto P queda transformado en este punto que precisamente es B de P. Entonces, no sé si quede más o menos claro lo que estoy diciendo ahorita, perdón, lo digo muy rápido porque ya se acabó el tiempo, pero fíjense cómo es que esto que acabo de decir de manera geométrica intuitivamente, es claro, es geométricamente claro, ¿verdad? Al menos de manera intuitiva, geométrico-intuitiva. Estoy haciendo estos dos pasos, primero la reflexión y luego esta rotación particular. Entonces, eso es lo que hice en la demostración, ¿sale? Entonces, si hacen un análisis un poquito más detallado de esto que estoy diciendo, les va a quedar muy clara la demostración. Y la moraleja de aquí es que, aunque el enunciado parezca un poquito complicado, un análisis geométrico adecuado nos da la intuición necesaria para ir armando la demostración analítica. ¿Okay? Entonces ya con esto termino, perdón, una disculpa por quitarles el tiempo.
No sé si hay alguna duda, algún comentario, me fui muy rápido, lo siento mucho, no me gusta hacerlo tan así, pero quería, explicarles esto. Voy a detener la grabación.